con la estupenda y tan identificativa banda sonora de esta película, obra de Bernard Herrmann, empezamos el debate de Psicosis, una de las obras maestras de Alfred Hitchcock, rodada en 1960 y que, siguiendo la tónica habitual para Hitchcock, estuvo nominada a 4 estatuillas de los Oscar y no se llevó ninguna. Pero sin embargo, para la crítica, para todos los cinéfilos, es una obra maestra, una referencia, aunque todos sepamos el final, nos sigue gustando, y seguro que eso es lo que confirman los 4 invitados que tenemos aquí esta noche. ¿No es así, Roberto Sánchez, historiador del arte, crítico de cine? Y por cierto, tenemos que hablar de tu blog, porque ahí que sepa todo el mundo. De mi libro. Si no, pero bueno, que sepa todo el mundo que Roberto sigue haciendo críticas de las películas actuales, no solo de las clásicas, que son las que vienen a hacer aquí. Sí, una pequeña crónica también de festivales, si es posible, y además no de todas, porque es materialmente imposible ver todas las películas que se estrenan, pero sí algunas que a mí me llama la atención, o porque las va a ver poca gente, que uno ya va descubriendo cuáles son los gustos en general también del público, o por todo lo contrario, porque van a ser muy importantes, ¿no? Para el número de asistentes y posiblemente por su trascendencia. Pues hay un pequeño análisis que es algo más extenso que lo que permite a veces pues la prensa diaria o la radio o la televisión. Bueno, aquí tenemos tiempo para hablar. Eso está bien. Bueno, por los cines de Robert Stan, ese blog que recomiendo desde aquí. Tenemos también de nuevo a nuestro compañero de heraldo.es, Pedro Zapater, que, como pueden ver por su camiseta, es un gran fan de Psicosis. Soy un gran fan. No he traído el cuchillo porque no procede, pero sí, soy un gran fan. Pero si hubieses acojonado un poquito, tengo que decirlo. Sí. Pero bueno, nada, estoy muy contento porque me ha impactado mucho volver a ver Psicosis, a escuchar esos compases de Bernard Herrmann, que son un 33% de la película, decía Hitchcock, o sea que vamos, contentísimo, si se puede decir. Además, yo creo que es una de las bandas sonoras más identificativas, que ellos dos compases, y ya sabes que Psicosis. Absolutamente, sí, sin duda. Además, luego se ha utilizado hasta en hip hop, hasta en rap como base, se han hecho locuras. Sí, porque Alfredo, comentábamos también en el debate previo que estas son las películas más parodiadas, forma parte de una saga no, desde luego, mucho menor que la original. Alfredo Moreno, que es crítico de cine, escritor, y que nos vuelve a acompañar aquí. ¿Qué tal? Pues sí, quizás no tanto explícitamente como que el género prácticamente ha tomado casi todas sus referencias de este universo que crea Hitchcock en esta película a partir de una historia, de un personaje real. Sí. A partir de una novela basada en un personaje real
película, ¿no? Porque hace de todo y cada película toma la parte que le interesa. Lo mismo se ponía a piel de una persona para vestirse con ella que tenía a su señora madre muerta pues en el jergón de casa. Qué bonito recuerdo. Como diría Woody Allen en Misteriosos Asesinatos en Manhattan, un modo de vida alternativo. Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a empezar como siempre pidiendo un primer análisis de esta película que todos hemos visto muchas veces, que aunque no nos sorprende como la primera vez, porque eso es imposible, desde luego mantiene perfectamente la tensión, el suspense. Hay escenas que nos siguen dando un poquito de miedo, incluso porque no recordábamos, por ejemplo, con la escena de los dos espejos. Roberto, un primer análisis de Psicosis. Yo me voy a quedar, yo me he intentado fijar esta última vez, ya son muchas los visionados, pero en cuestiones que son muy formales, pero que yo creo que son como pequeñas o grandes lecciones de cine, ¿no? Dentro de la película, ¿no? Hasta la saciedad se ha comentado la escena de la ducha, pero es que sigue siendo cierto que es una obra maestra en sí misma, toda la secuencia del montaje, ¿no? De la edición, de cómo contar un suceso con una eficacia máxima, logrando además impactar, sobre todo con eso, con el montaje. Es muy importante la música, pero también el montaje de sonido, cómo está hilvanada, cómo es, se puede intentar hacer mejor, pero probablemente no se conseguirá. Y la demostración es la película que dirigió Gus Van Sant, que intentó un remake calcado y no calcarlo y luego resulta que no funciona, porque tiene que estar en ese contexto. Ese aspecto formal de algunas de las secuencias, también la de las escaleras, la de la escalera al final y como, bueno, durante toda la película, ¿no? Como las posiciones de cámara, como está, es en ese sentido toda una lección de cine de género. Lo estábamos comentando antes de empezar también, que esa habilidad para sugerir lo que van a ser secuencias ya clásicas para el cine de terror y de fantasía, pero la película no se podría calificar exactamente del género sin que eso sea así, pues solo pasa con directores geniales como Hitchcock, ¿no? Que estudian al milímetro las posibilidades del montaje y de la imagen. Luego él, en sus declaraciones, la verdad es que la película tiene mucho de eso, de juego formal. Luego entraré en algunas cuestiones más, porque cómo trabaja, entraremos. Cómo trabaja la fotografía, ¿verdad? El propio diseño con esa colaboración otra vez
a Lo que hablar pasa es que siempre nos con gusta ciertas mencionarlo, discusiones sobre lo que hizo y no hizo en la película. precisamente a raíz de la escena de la ducha, que Por de la cual ejemplo, hablaremos por porque da ejemplo, mucho que hablar la escena de la muy rica desde el punto de vista formal. Si queremos olvidarnos, quien quiera olvidarse de la historia, que seguramente la conoce, pues ha podido optar por analizar otras cuestiones formales de gran belleza, ¿no? Es cine. Sí. Si hay que definir, eso es. Algunas de las secuencias son cine en estado puro. No se podrían hacer con otra forma de expresión artística más que con esta. Pedro, un análisis. A mí me sigue llamando la atención que en el año 60, cuando a Hitchcock le decían, bueno, usted ya tiene 60 años, ¿no? Va a seguir haciendo estas peliculitas, y coge y dijo, sí, pues mira, ahora voy a hacer una película, voy a abrir una puerta al género de terror psicológico que os vais a enterar, y cada vez que os duchéis os vais a acordar de mí para el resto de vuestra vida, como Spielberg hizo con Tiburón años más tarde. Me sigue impresionando mucho ese escenario del baño, ese carácter terrorífico que le da, que bueno, unos años antes en las Diabólicas también era muy impactante, ¿no? Esa bañera, ¿no? Con esa película de Clouseau, y bueno, y la realización de esta película, esos planos cenitales y esas escenas sin diálogo, mudas, que sigue utilizando Hitchcock y siguen funcionando. También la voz en off, la culpa, el remordimiento, la doble personalidad. Esos son conceptos que siguen funcionando, ¿no? Y que me siguen impactando de esta película. Alfredo, ¿qué sigues pensando de Psicosis años después? Pues que intentando ponerte en la piel de un espectador de 1960, está llena de revoluciones por todas partes, ¿no? Primero te saca del terror que era más común en el cine para entonces, que o bien era acudir a los personajes clásicos, Drácula, Frankenstein, etcétera. En aquel momento estaba la Hammer revitalizando los de la Universal, ¿no? Y lo mete en una situación cotidiana. Y además, como comentábamos antes de la charla también, algo que toca muy de fondo al público norteamericano, que es la irracionalidad, ¿no? Cómo se pueden encajar más o menos los terrores conocidos, pues la guerra, ¿no? El crimen organizado, tal, pero cómo te golpea algo inesperado. La muerte inesperada, súbita, es algo que atrajo mucho a Hitchcock, que además su familia, tanto él como su mujer, habían pasado por momentos de enfermedades fuertes en los años previos, y tenía muy a flor de piel el tema de la posibilidad de morir de un día para otro, ¿no?
y uniendo ese punto con un puntillo de soberbia de, bueno, usted con 60 años, ¿qué hace, no? Con 60 años, él tenía unos ingresos de 4 millones de dólares. Tenía... Y había hecho la serie también que todos conocemos, de TikTok presenta. Tenía una colección de libros con su efigie. Sí. Había un juego de mesa con su nombre, ¿no? Se llamaba Guay, ¿no? Y además había llegado a cotas impensables en un director, que era ser el tercer mayor accionista de Universal, canjeando bonos de televisión de su serie, y además había llegado a un pacto con Paramount que tras 8 años de vida comercial las películas pasaban a ser de su propiedad. Es una cosa absolutamente tremenda para un director de entonces y que hicieran muchos ahora, ¿no? Entonces es todo un personaje. La gente, cuando va a ver una película de Hitchcock en 1960, sabe lo que va a ver y pide, y que les sorprenda, ¿no? Y sin embargo, la gente, aunque la crítica no la trató muy bien, la gente daba vueltas a la manzana de los cines y la gente se seguía sorprendiendo y chillaba en la sala, ¿no? Eso lo consiguió un maestro cuando lo están dando por amortizado. Vamos a recopilar algunas anécdotas. Por ejemplo, que la Paramount no confiaba en este proyecto porque no le había gustado la novela basada en ese asesino en serie, que se hizo con poco presupuesto. Se reutilizaron algunos de los escenarios, incluso de Alfred Hitchcock presenta. Bajaron el caché de los actores, y una cosa que me encanta, que es pasó también con las Diabólicas, como comentaba Pedro, que se prohibía a los espectadores entrar cuando ya estaba empezada la película. O sea, de hecho creo que cerraban con candado precisamente para mantener ese suspense y no les hacían firmar una cláusula de que no lo iban a contar de milagro, ¿no? Es uno de los mejores ejemplos de manipulación consciente del espectador, ¿no? No importa a veces ni la propia historia. Él, en sus conversaciones con Truffaut, cuenta con delectación y con mucha ironía eso, ¿no? Es que voy a tener una de las grandes estrellas de Hollywood y me la voy a cargar, voy a eliminarla. 5 segundos. No son 5 segundos, pero y además es verdad que formalmente es toda una revolución, porque hay dos películas que no tienen nada que ver y encima una acaba con la ruptura de la protagonista que se puede dar por terminada por completo la película. Bueno, él sabe que y todos sabemos que es así, sobre todo por la conversación le pasa el testigo a Anthony Perkins, ¿no? Acaba adquiriendo un protagonismo realmente fundamental, ¿no? Por la fuerza del actor, por la fuerza del personaje, y ahí empieza ya otra película, ¿no? Pero eliminar a la estrella, una de las estrellas del momento. Estaba recordando que además yo la recordaba incluso cuando la
decías, yo cuando vi la primera vez la película no sabía muy bien quién era Janet Leigh, de verdad, o podía reconocer un poco su rostro, pero no lo sabía, ahora lo sé, ahora yo llevo ya muchos tiempos informados sobre ello, ¿no? Y he visto muchas películas de ella, pero en ese momento tú tenías claro, por cómo la pintaba, que es la protagonista. En cualquier caso, además, Entonces, estuvo que nominada a la desaparezca, y ganó el Globo de Oro por este papel. Sí, sí, ¿no? Y Alfredo dice que lo que pudo convencer a la crítica fue esa escena del coche, que es verdad que es muy innovadora también. La escena del coche resume, yo creo, dos de los elementos visuales, o más incluso, porque si cogemos todo el movimiento del coche en general, que son las miradas importantísimas en esta película, los espejos y el lenguaje entre objetos, digamos, dispuestos en horizontal y en vertical. El diseño de los encuadres y de los planos para combinar elementos que están situados de manera horizontal y vertical, y cómo aquellos que están colocados de manera vertical parece que inciden o se clavan, ¿no? Emulando al cuchillo en los otros planos, ¿no? Esa voz en off que recrea unas situaciones que acaban de aparecer en el metraje, y cómo ella corresponde con los gestos, con la cara, a eso que ella misma en su cerebro está recreando, posiblemente es la mejor parte interpretada de la película. Es una película en la que no hay una carga muy no se vuelca mucho en las interpretaciones, no son deliberadamente planas, un poco distantes, ¿no? Porque a Hitchcock le interesa que no nos distraigamos, en esa manipulación más los símbolos, los objetos, los encuadres, los planos, ¿no? Con los que llevarte a esa atmósfera, a ese mundillo un poco enrarecido, que al principio no lo parece, pero que va por ahí. El hecho de que prohibiera o quisiera prohibir que la gente entrara tenía, yo creo, dos finalidades. Una, encariñarse rápidamente con el personaje de Marion a partir de la escena inicial. Y dos, y esto ya ha sobrevenido, la música. Que la gente no se perdiera la música de entrada, que es fundamental, que choca con la primera secuencia, pero que luego encadena perfectamente el conjunto. ¿Qué opinas de estos actores? Pues de estos actores, bueno, si no quiero ver a Miles, tiene más papel. A mí me impacta mucho más Janet Leigh, sobre De hecho, todo, nadie se acuerda de ver a Miles. no sé si de ver a Miles y del actor protagonista, que no me acuerdo, no recuerdo a Pedro Sánchez, pero no me acuerdo de eso. Sí. Además debería ser más o menos igual de alto, porque Anthony Hopkins, medio en 87 y él es más alto todavía. Sí. Y también me parece, hablando
las líneas de horizontales verticales de la casa me parece que también es otro elemento indispensable. La casa que se eleva encima de la montaña y el motel es exacto, y es como el sitio donde cambia, se transforma, la locura está ahí latente, ¿no? Todo el tiempo. Y la música de Bernard Herrmann, que en un principio creo que no iba a ir en la escena de la ducha, y al final dijo Bernard Herrmann hay que meterla, y cuando Hitchcock lo vio dijo sí. Hay una parte que es, por insistir un poco también, ¿no? Ya no solo en los actores, sino en el lenguaje de las formas, ¿no? Tú lo has descrito muy bien, y ya los títulos de crédito iniciales, su relación horizontales, verticales, cómo van surgiendo, que cierran, o sea, abren y cierran perfectamente la película, la relacionan con la estructura de los edificios, luego esa estructura, como tú muy bien has descrito, también está presente en esa casa de ese gótico californiano, de esa zona, y luego contrasta con el motel, que es más aunque esté decorado, sí está decorado también un poco al estilo ya de los años 60, finales de los 50, ¿no? Las imágenes de Edward Hopper, es una de las primeras películas que empiezan a aprovecharse también de toda esa imaginería que llamo yo del paisaje americano, que es ese, ¿no? Al menos en la zona de California y bueno, y en otras zonas estadounidenses también, pero hay todavía espacio para construir y demás. La fotografía en blanco y negro, que también a mí me da la sensación que refuerza las aristas, los horizontales y verticales. Es un juego expresionista, pero como con elementos muy matemáticos, de dureza, para transmitir el contraste también, ¿no? O sea, inconscientemente, yo ayer comentaba esta película con una buena amiga, con mi pareja, y recordaba, sin haberla visto, que esos elementos, recordaba esos elementos de la fotografía, la fuerza del contraste del blanco y el negro. Hablando de sensaciones, claro, está jugando también con eso todo el rato. El blanco y el negro, que además lo usaron precisamente para evitar la truculencia de escenas como la de la ducha, donde se podía haber visto absolutamente ensangrentado. Ya, pero sin darte cuenta, como es una parte de ese juego. Se ha hablado mucho de los planos subliminales. Hay uno que en realidad no lo es, ¿no? Al final no lo es porque se ve. Pero lo demás sí que es inconscientemente te está llevando con la música, este tratamiento de la luz, lo de las líneas, te está llevando hacia el filo, ¿no? Hacia el
filo del cuchillo hacia lo cortante, ¿no? Y eso, sin darte tu cuenta, sin ser muy consciente, pues te va produciendo un cierto Sazón. sazón. Iba a decir otra palabra. Ocurre desde el principio, porque eligen una ciudad muy plana y muy extensa como Phoenix, que tampoco está elegida al azar, ¿no? No. El edificio, ¿no? Se levanta, es la vertical clavada en esa ciudad plana, ¿no? Pero incluso en la huida por la carretera, es una carretera con postes de la luz constantemente al lado, ¿no? Ella está durmiendo en el asiento delantero del coche, el policía está al lado de pie, ¿no? Es constantemente este juego, ¿no? Incluso en aquellas situaciones en las que todavía no se ha avanzado en la verdadera trama de la película, ¿no? Yo creo que tenemos que dedicarle un capítulo, aparte de la escena de la ducha, a Anthony Perkins, porque hizo esta película con 28 años, pero esta película sin duda marcaría el resto de su vida. De hecho, todo el mundo lo reconocemos por él, por esta película, por las 3 sagas que hizo, bastante desafortunadas, aunque una de ellas incluso la dirigió, pero también era un gran actor. Se demuestra aquí, se demuestra en otras películas que han pasado mucho más desapercibidas, y además con una trayectoria vital absolutamente desgraciada. De hecho, murió con 60 años del virus del SIDA. En fin, o sea, su carrera quedó muy marcada por esta película. Aquí está fantástico. A mí me sorprende que no fuera nominado al Oscar. Me parece que esta magistra está de Oscar. Sí que había sido nominado por La Gran Prueba en 57, creo, por actor secundario. Pero bueno, yo creo, vamos, es un papel que le marcó toda su vida, como bien dices, para bien y más para mal que para bien, ¿no? Le daría dinero con las sagas, pero desde luego no la fama por las películas que hizo. Bueno, y con las sagas, siendo series Pero las hemos visto relativamente. todos. Sí, No, sí. igual no las 4, pero de las 3 siguientes. Yo, para mi desgracia, Yo he olvidado alguna de ellas, Sí, pero sabes que las has visto. pero la he visto, sí, efectivamente. En cualquier caso, comentaba Roberto que sí que hizo otras películas muy memorables. por lo menos yo le apunto también su intervención en El Proceso, una película de Orson Welles excelente, Que emitiremos para nada mayoritaria, y es que tengo una sensación que al margen de esa quizá necesidad de seguir comiendo y por lo tanto apuntarse al asunto de las secuelas y demás, él apostó siempre por proyectos que no eran exactamente los mayoritarios, o sea que eso para mí habla muy bien de él como actor. Que aparezca en este proyecto de Orson Welles en El Proceso me habla muy bien, aparte que creo que es una excelente película también, con
sus complejidades, pero que en la que él además brillar también especialmente, ¿no? O sea que es un actor que apostaba por proyectos en realidad complejos y difíciles, aunque tuviera que ganarse la vida, pues a costa un poco también de Norman Bates, ¿no? De su personaje. Y además, bueno, con 28 años es capaz de jugar con Hitchcock el juego de sugerir cosas. Sí, sugería. Y que te acepte alguna sugerencia que ya es Bueno, que ya es complicado. por ejemplo, que fue obra suya en esta obra, en esta película. Ajá. El Está personaje que come caramelo. más caramelo. En el guión eran palomitas de maíz. Por la insistencia de Hitchcock, Hitchcock parece que avanzando un poco lo que será su siguiente película, quiere dar mucho protagonismo a los pájaros de la película. Sí. En la novela, el personaje diseca animales en genérico. En la película solo diseca pájaros. Y solo hay cuadros de pájaros. Solo cuadros de pájaros. Hay otro cuadro más muy importante. Sí. Que lo comentaremos luego si queréis. Pero cuadros de pájaros, diseca pájaros, y la idea era que combina palomitas de maíz emulando un poco, pues bueno, pellizcándolos y tal, como si fuera el pico de... Y él sugirió, dado que su trauma se remontaba a la relación infantil con su madre, digamos, subrayar o de alguna manera esa vinculación infantil con la madre, conservando ese rasgo infantil de comer caramelos, ¿no? Sin que tengas una persona que te diga, no comas tantos caramelos, las caries, tal, ¿no? Esa sugerencia que Hitchcock estaba muy el tío cercado con el tema de los pájaros, le encajó y dijo, sí, encaja con lo que yo quiero contar, ¿no? En cualquier caso, eso le marcó de por vida, y sí que es cierto que vamos, no te puedes imaginar qué es lo que pasó con la película de Gus Van Sant, otra persona interpretando a Norman Bates, que ahora mismo, por ejemplo, se está emitiendo una serie que se llama Bates Motel. Yo no me imaginaría otro actor, incluso bueno, Bates Motel, que es una precuela, tampoco creo, bueno, a mí no es muy de mi agrado, ¿no? En fin, yo creo que tenía que ser Anthony Perkins, fue Anthony Perkins, más para mal en su vida, pero muy bien en su vida como actor, su vida cinematográfica, y vamos, yo no me imagino otro actor. Bueno, en honor a la camiseta de Pedro, vamos a hablar de la famosa escena de la ducha. Yo voy a apuntar un dato porque todo el mundo sabe más que yo, que son 3 minutos, que tiene 50 planos y que se rodó durante 7 días, en los cuales pues la pobre mujer estuvo ahí duchándose permanentemente. Yo no sé si pilló un catarro, no seguro que Alfredo lo sabe, si
se nos enfermó con Se esta utilizó- grabación. se utilizó una doble Una modelo, que sería la que seguramente Pero luego mucha polémica también, porque ella decía que no había tenido modelos, luego decían que sí, dobles. en toda esa secuencia hay muchas cosas dichas, ¿no? La intervención de Saúl Bass, hasta qué punto llega, un par de insertos de Hitchcock sobre el modelo de Saúl Bass, si existen o no, si son ciertos, quién la dirigió finalmente, ¿no? Si Hitchcock estaba enfermo y la dirigió otra persona. Hitchcock estaba enfermo cuando se rodó la escena de la escalera. Al menos es lo que dice él. Sí. Él dice claramente que es en la escena de escalera y encima no toda. Encima no toda. O sea que la parte más original, que es cuando el plano cenital, precisamente cuando sale, él dice que él ya estaba ahí rodando. Si la persona que entra con el cuchillo es un hombre o una mujer, si se le tiznó la cara de negro o no, porque se le veía demasiado los rasgos tras la cortina, ¿no? Hay mucho comentario sobre esta secuencia que es brutal. No, además, si la miras plano a plano, que es como una vez que ya la has visto más veces, realmente ves ese montaje fantástico, esas escenas que se superponen, que alguien que estudie cine, que la parte de montaje debe analizarla hasta el final, porque es fundamental y creo que se analizó plano a plano para ver que no se viera más de lo que se tenía que ver. sí, también. Además, Además sí, la censura, ¿no? Que se le veía un poco un pecho, si Pero no, es curioso que la censura puso más problemas a otras. a la del retrete, por ejemplo. A la del retrete, Sí. que son uno de los lugares favoritos de Hitchcock. El cine, quiero decir. Para el cuarto de baño en general, porque muchas de sus películas tienen lugar pues escuchas, revelaciones de secretos, secuencias, pero el retrete en particular, con el retrete tiene es naturalismo, ¿no? una cosa, una cuestión de orgullo, ¿no? Por fin he podido sacar un primer plano en retrete, y luego en la trama, la última película que hizo, ya se quitó a calzón quitado, ya puso un retrete portátil con ruedas que se movía solo, ¿no? El tío es súper entregado, ¿no? Y esa levantó más porque vulneraba un poco esa intimidad que el código Hays y estas cosas querían preservar un poco, ¿no? Los dormitorios con camas separadas, el cuarto de baño se veía la puerta, la luz, la cortina de la ducha, pero nunca se entraba, ¿no? Y no solo entró, sino que se situó ahí el clímax de la película, ¿no? Y para la época, estamos hablando de 1960, y de que estaba abierta a todos los públicos, a la protagonista Janet Leigh se le ve en sujetador bastante rato para lo que es una película de la época. Ya sabéis que el deseo de Hitchcock no era menor. El deseo explícito, además, era poder mostrarla en toda
su plenitud sin necesidad de... Pero bueno, Pero no era consciente que él era al mismo tiempo consciente de que eso no iba a colar, ¿no? Entonces, bueno, pues también se desquitó de algún modo, ¿no? Sí, él intentó hacer una primera versión de Frenesí en el año 66 en Estados Unidos. Es verdad que lo estabas... Y años después consiguió, tenía, hay tomas cortadas, ¿no? de esa película que nunca se hizo, tomas cortadas de una escena de estrangulamiento de una mujer desnuda con el torso desnudo en una cama, ¿no? Y es una escena claramente explícita, ¿no? Pero claro, en aquel momento no se puede pasar esa línea, ¿no? De la censura todavía. Falta muy poquito, faltan apenas 6-7 años para que se abra un poco la cancha, ¿no? Pero en ese momento no se puede. Pero se desquita pues, repitiendo en la escena del motel, que es donde tiene lugar este otro cuadro, ¿no? El cuadro que retira Norman para ver por el agujero a Marion es un cuadro de una parábola bíblica del libro de Daniel en la cual hay varias personas viendo como una mujer se baña en un río, ¿no? Entonces, antes de quitarle el cuadro, Hitchcock ya te está diciendo, este tío está quieres ver a lo que está. Además los muestra. Hay otro cuadro que yo no identifico muy bien al lado también. También con una escena, con un desnudo, Sí, ese no lo tengo clásico, pero yo tampoco sé muy bien cuál es, ¿no? Pero sí, pero te los muestra durante mucho tiempo en una de las conversaciones y uno luego vamos a descubrir además para qué sirve, ¿no? Como sí, hay un juego muy hábil ahí también. Y por otro lado, esa conversación con los pájaros encima amenazantes, ¿no? Que son casi como una proyección de la casa donde está el gran pajarraco, ¿no? Cuando Hitchcock, la escena que a mí más, aparte de la ducha, ¿no? Que más me gusta, que es la de la limpieza, ¿no? cuando limpias, sí, esa es fantástica. Que es el momento perverso en el cual Hitchcock te cambia el punto de vista moral de la película y consigue que tú te pongas, que tus simpatías se vuelquen hacia el hijo ejemplar que tapa el crimen de su madre. Cuando él descubre el crimen, lo que hace es golpear contra la pared. ¿Y qué golpea? Un cuadro con un pájaro, ¿no? Es como volverse contra ese espíritu de la madre un poco simbolizado en esos pájaros que lo acosan en la habitación de la recepción. Hay algo muy interesante también, algo que consigue Hitchcock, que lo hemos comentado también ya, que yo creo que es la primera vez en la que un personaje odioso, porque lo puede
ser, o sea, un psicópata, además del libro, no resulta del todo odioso, ¿no? Nos identificamos, tenemos incluso compasión por él, ¿no? Por esa situación. El coche que estás pensando, segunda el coche. Hay un mecanismo, yo creo la primera vez que se produce un mecanismo de identificación con un personaje que es francamente negativo, ¿no? Podemos admirar al malo en otras producciones, admirarlo en el sentido de que nos da la sensación de que en todo momento, incluso cuando habla el psicólogo, falta la explicación de que seguro que su madre era muy mala con él. Al final eso no queda claro, pero tú lo sospechas. ¿No? Que es así por eso. Creo que es en la segunda parte, en la secuela, es por donde tira él para tirar el argumento, para estirar, ¿no? Todo lo posible, ¿no? Y es así, tú llegas a entenderlo, ¿no? De alguna manera, y llegas a tenerle cierta compasión, y dices, este tío ha sufrido mucho. Sí, pero en esta película no sabes por qué has sufrido tanto. Lo intuyes y tú eres el que te creas ese argumento. Eso también es una labor muy hábil del actor, porque consigues, también a pesar de que hay cierto desequilibrio, eso te pasa también a ti. Sí, pero igual no te va a gustar lo que te voy a decir. Igual es que lo sabemos porque hemos visto todas las secuelas. No. Yo creo que con el aspecto de Anthony Perkins. Con Sí. Puede ser una pinta desvalida. Tremendo. La conversación que tienen sobre el físico tiene como muchas aristas, pero al mismo tiempo su mirada y transmite ternura, ¿no? ¿no? Esa niña, en efecto, es un chico simpático y tal, que tiene esta conversación con Marion en la trasera. Pero es que la conversación, lo que él defiende es no querrás que la lleve a un psiquiátrico o a una residencia, es que es mi madre. Pero puede pasar de tener una conversación muy superficial y muy tal, y sonreír y bromear y tal, al minuto siguiente cambiarle el rostro y decir, cuidado con este tío. Cuidado que pasa algo. Entonces, esa fragilidad, pero además dureza, ¿no? Van mucho con el personaje y consigue que, por un lado, tengas prevención contra él, pero por otro lado, comprendes que ha tenido cierta mala experiencia o ha tenido un sufrimiento que lo ha condicionado mucho. Yo creo que su fuerza está, no sé si estás de acuerdo conmigo, en la mirada. Es todo con la mirada. No es lo que dice, porque realmente él habla muy poco en toda la película. O por ejemplo, cuando le acosa un poco el novio de Janet Leigh y le está acosando y se ve que él no sabe dónde meterse. La mirada, el gesto, bueno, la sonrisa final es tremenda con ese fundido, sin duda. Y sí, esa mirada penetrante
nada cristalina y como la de un cadáver, ¿no? Y el policía lleva El policía es el más listo de los policías de la es historia de los policías. Lo de la mirada del cadáver es impresionante, la toma final Sí. del iris del ojo, el detalle. A mí hoy me ha impactado especialmente, no la recordaba ¿No? bien cómo hace la transición además con ese corte hacia el ojo muerto, ¿no? Sí. Que parece además que es el ojo de verdad. Sí. Es una fotografía, es un fotograma parado y moviendo la cámara sobre él, ¿no? Bueno, además luego hay un movimiento de cámara, el movimiento de cámara que va al periódico, a la ventana. Eso es, luego va explicando. Y luego volviendo a esa indefensión que transmite Anthony Perkins, de hecho cuando le atrapa te da pena, o sea, realmente Sí, casi da pena cuando realmente él iba a matar a la chica. Pues sí, porque John Gavin se hace un poco Desagradable. guapera hasta el, pero se hace un poco Yo lo veo muy agradable, ¿eh? A mí me parece que sí, me imagino. John Gavin era un bollicao, sí, pero era un cerebrito, era doctor en ¿sí? economía. Y el tío sabía mucho de economía latinoamericana, terminó siendo, creo que embajador en México. Él era californiano, además, o sea que algo de chica no tendría. Y hablaba muy bien español, porque su madre era mexicana y terminó de embajador en México y tal. Y no hizo mucho cine, pero tiene varios papeles esos años, Imitación a la vida y aparece en Espartaco. En Espartaco, yo lo recuerdo en Espartaco, porque aunque tiene una aparición breve, era como Julio César, creo. sí, es Julio César, sí, fuera por completo de época. Y luego comentábamos, no sé si los espectadores estarán de acuerdo, que igual para la época en la que fue estrenada esta película en 1960, sí que la explicación del psicólogo era importante, pero coincidíamos mientras la veíamos que era la que más nos sobraba a nosotros, era como demasiado desentrañar demasiado el misterio, que igual ya también hay que dejar cosas a la imaginación de cada uno. Ahora sí, pero posiblemente en aquel momento y quizá para el público norteamericano, quizá todavía hoy sigue siendo necesaria por algo que comentábamos, la difícil gestión de un crimen irracional, ¿no? De un terror irracional que además no tiene que ver con ese terror de ciencia ficción de los monstruos clásicos, ¿no? Es un terror en un lugar cotidiano y esta, aparte por cuestiones de censura en su momento, quizá hace falta digerirla de alguna manera, ¿no? Y ofrecerle al público una explicación. Hoy posiblemente no la hubiera incluido. No, y de hecho yo creo que me ha sobrado
pelos y señales lo que había Igual ahora que ocurrido ya lo y que sabemos, me nos dieran hacía incluso falta. un razonamiento de tipo psicológico médico. Hoy, vista hoy, como tú decías, quizás sobre... Y eso y cuando me ha sobrado, ¿no? Ya has visto un montón de películas de psicópatas eso es. Son como, pues bueno, ya sabes dos cosas de los psicópatas básicos, que se saben muy bien en la Biblia, porque siempre ponen cosas de la Biblia para sus crímenes O cuadros en este caso. y que viven muy bien sin trabajar, porque ningún psicópata trabaja y se compran unos... Es como el coyote, se compran una cantidad de aparatos tremendos, pero no trabaja. Sí, de hecho nadie sabe de qué vive Anthony Perkins, ¿no? Porque desde luego él reconoce que el negocio le va fatal y es una de las posibles justificaciones que piensan ellos por las cuales se roba el dinero, que el dinero no tenía nada que ver, como bien se dice. Me gusta mucho a lo que juega esta película, ¿no? Que es ese giro al infierno, ¿no? Te podías haber caído en cualquier otro motel, pero ostras, que has caído en eso y le ha dado la vuelta a la peli, como luego harían con Abierto hasta el amanecer o Giro al infierno. Sí, sí, sí. Pero de hecho también durante esa escena que ahora sí que nos sobra un poquito, lo primero que pregunta, ¿han desaparecido otras mujeres? Que de eso no hemos sabido nada en toda la película, pero evidentemente, pero luego sí que dicen que han desaparecido dos y luego en las secuelas que no hemos querido ver sí que cuentan efectivamente que era un asesino en serie, como se acercan al personaje real, ¿no? Ese es un tema, ese y el secreto. Todos los personajes guardan secretos. Nadie se cuenta todo a los otros, ¿no? Janet lleva el dinero, ¿no? sí. El jefe esconde una botella de whisky en un cajón. El personaje de John Gavin se supone que oculta este adulterio a su esposa. Bueno, pero dice que estaba divorciado, ¿no? Que le Sí, pasaba la bueno, pensión. sí, pero bueno, las cosas legales Sí. tal. El detective nunca les termina de contar cuáles son sus sospechas. Todos guardan una parcela, ¿no? Personal que no comparten con nosotros, ¿no? Incluso en la película, en aquel momento cuando se filmaba estaba en auge la novela y todo esto, incluso la película se rodó con un título falso. Tanto las claquetas como en los diarios de producción como tal, se llamaba Wimpy. ¿Y eso qué significaba? No sé. Nada. Significa... Era un McGuffin, ¿no? Se llamaban así los que hacían el proceso. Sí, algo para despistar. Algo así. Pero esta voluntad de secreto, ¿no? Inunda a los personajes, todos ocultan algo, ¿no? El vendedor de coches, que es un tío muy, junto con el policía, es muy listos, son muy listos. Sí. De una manera muy... Es que los personajes más listos. Está metiendo prisa al vendedor, que es una cosa que no tal, que... Bueno, es una forma de dar un altavoz al público también, que está pensando, bueno, es que le está cantando mucho lo que está haciendo, se tienen que dar cuenta, ¿no? Y, oiga, no está usted
psicológico secundario también el detective Martin Balsam, que aquí lo vimos también en una película maravillosa que es 12 hombres sin piedad, pero que era un gran secundario de estas películas. Un hombre que parece el Señor de los Anillos en la película, no es Arbogast. Tiene un triste final, pobre, ¿verdad? Sí. Sí, También. Sí. Pero en una secuencia, por cierto, que también es muy revolucionaria, ¿no? Con esa toma subjetiva, ¿no? Cuando va cayendo, y que vuelve a la importancia de los ojos, porque una de las heridas que recibe es una antibuñuel, ¿no? Le marca el ojo al revés, ¿no? Es lo que hablábamos un poco, la importancia de los ojos. Son muy importantes las miradas y las no miradas, ¿no? Los pájaros, el policía que lleva gafas oscuras, ¿no? Está en su suspicacia, y el cadáver de la madre embalsamado. Cuando ve a Miles golpea con la mano la bombilla, y la luz se mueve y aparecen las cuencas vacías, ¿no? Que luego la fusión final, la mirada de Norman con la mirada del cadáver de su madre, ¿no? al final sí que los temas un poco eternos de Hitchcock están también, porque lo de la culpabilidad, el voyeurismo, es muy importante al final. Y reflexiona sobre ellos e incluso los lleva a un punto, bueno, los acerca ya definitivamente a la locura, ¿no? La primera secuencia prácticamente te mete por una ventana al azar de la casa, ¿no? Podría haberte metido por otra del hotel o de la pensión y contarte otra historia. Te mete por la ventana y te sienta en la silla, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver la historia de esta gente, ¿no? Vamos a mirar. Es una forma de el fotógrafo del pánico, que es una película del mismo año, que también recibió un montón de palos. Es un poco lo mismo, ¿no? Es el cine por antonomasia, ¿no? Vamos a convertir la cámara en tu ojo, ¿no? Vamos a ver por tu ojo, en realidad, ¿no? Sí, en realidad Jesús lo hace casi siempre, como nadie. Y la ventana indiscreta yo creo que es donde más plasmado queda ese voyeurismo de ver toda la patio de vecinos. Bueno, se acaba nuestro tiempo. Yo te voy a pedir tu escena favorita, pero en fin, con esa camiseta no sé si me vas a poder decir otra. Mi escena favorita es la hora va cuando la matan. Es la escena de la ducha, claro. Es que no puede ser otra. Pero aún sabiendo que la matan, Sabiendo que la te matan, sigue gustando. O sea, me sigue gustando y me sigue gustando a todos. O sea, es que es iconográfica de la historia del cine. Es impresionante por muchas veces que la veas. Me gustan también, coincido con Alfredo, cuando ella va en el coche, esa voz en off, ese recurso, me gusta mucho. Y me gustan mucho los planos cenitales de la escalera, del detective, y luego cuando él lleva a su madre.
Bueno, Alfredo, ya que has empezado a hablar, ¿cuál es tu escena favorita? Pues yo ya No vale decir las que he dicho Pedro. lo he comentado antes, la de la limpieza de la habitación, con ese cuidado de hijo, cómo sumerge el coche en el pantano. A mí No las sé qué, escenas del pantano me encantan. a mitad, ¿no? Y tú sufres ahí que se hunda Sí. porque lo pillas, ¿no? Y dices, pero ¿qué estoy diciendo? ¿No? Y el cameo, que no hemos hablado del cameo. El cameo. ¿Cuándo es el cameo? En la puerta de la oficina de Marion. Cuando vuelve del hotel, está de espaldas a la luna de la oficina con un sombrero tejano. Allí puesto de pie mirando a la calle. A mí hay una escena además también, me quedo un poco con las del pantano, hoy, por lo menos, A mí porque me han gustado me han las impactado veces, sí. especialmente también. Ha habido un momento, además, en el que hay un desplazamiento de cámara a contracorriente, vamos a decirlo así. El coche va aproximando, es cuando lo está empujando, un poquito antes de que salga. El coche va a una velocidad determinada, pero va doblemente lento, parece incluso que se detiene porque él está alejando la cámara en el sentido contrario en el que va el coche hacia el pantano. Y es casi un momento como si flotara, casi flota. Es pura magia, o sea, es una parte de fantasía en una película que yo he descrito como algo mecánico y sin embargo es capaz de, y ahí ya entramos directamente en el terreno de lo fantástico, ¿no? Gracias a ese tipo de movimiento de cámara, ¿no? Y hoy me ha dejado medio impactado. He venido un poco dispuesto a ver esas partes más formales, ¿no? Que es la que yo quería entresacar hoy, porque me parecen aportaciones fundamentales que perviven más que el propio, creo que el propio suspense. Claro. Que el propio, no el suspense, que el mecanismo de la historia más vacío que... Una vez resuelta la sorpresa. Claro, entonces me he querido fijar un poco con eso y creo que sigue siendo magistral una vez más, ¿no? Pues ese tipo de me habéis dejado que diga mi escena favorita, que es la del final, pero no es cierto que la calavera es muy iconográfica, sino una cosa que me pasa cada vez que veo una mosca, cuando se le posa la mosca en la mano y dice, no te preocupes, no te voy a hacer nada, para que todos vean que no soy capaz de matar a una mosca. Eso es escalofriante. Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. Y que sepan los espectadores